Muy buenas a todos, pequeños e inofensivos, cabritos. Aquí su ilustrador irrelevante favorito en un nuevo video donde les voy a enseñar a usar las herramientas básicas en Photoshop para empezar a ilustrar. Por acá va a estar saliendo el índice menú del día o como quieran llamarle, con los tiempos y cada una de las herramientas que vamos a ver. Ok, vamos a Photoshop. Ya estando aquí en Photoshop, la primera herramienta, y creo que es una de las más importantes que vamos a estar usando todo el tiempo, es la herramienta pincel. Es la que nos va a estar acompañando el 99% de la ilustración. Es con el que vamos a pintar. Y la tenemos por acá. Su atajo de teclado es la tecla B. Si nos vamos al menú ventana, acá arriba, y le damos a pinceles, nos aparecerá esta ventana de acá. Yo la tengo anclada en esta parte. Esta ventana nos muestra todos los pinceles que tenemos disponible en Photoshop para pintar. Además de pinceles que nosotros hayamos agregado a Photoshop, ya sea porque los compramos en internet o porque nos los descargamos gratuitos también en internet. Hay páginas donde ofrecen pinceles a muy bajo costo y hay páginas de autores de pinceles que los ofrecen gratuitos. Solo es cosa de buscar un poquito en internet y encontrar los pinceles que se adapten a nuestro estilo. Pero por el momento vamos a usar los pinceles que trae Photoshop por defecto, que serían estos que dicen acá pinceles generales. Normalmente Photoshop en sus versiones anteriores no traía en carpetas, casi como ven acá, los pinceles, sino que los traía todos así de un solo. Puede ser que en esta ventana sus pinceles se vean con el nombre y con el trazo del pincel en vez de solo verse la punta, o sea que le salgan así. Yo lo prefiero de esta forma, sin el nombre. Si ven, le estoy dando acá las tres rayitas como para abrir el menú del panel. Eso lo pueden hacer con cualquier panel tiene estas tres rayitas y abren el menú del panel. Entonces yo le quito el nombre del pincel y le quito el trazo, que sería esta curva que vemos acá, solo para que me salga el cuadradito con la forma del pincel. Para mí es lo que me gusta, ya esto es cuestión de gustos. Aquí tenemos las tres, podemos activar las tres si nos gusta con las tres, o solo el nombre o solo el trazo, como ustedes prefieran. Vamos a agarrar el pincel más común de Photoshop y sería este, ya el segundo que tenemos acá. Tenemos dos pinceles bastante comunes. El segundo que he agarrado yo, que es un pincel que, como ven acá, es un pincel duro, que solamente es un círculo. Y si lo arrastramos nos deja una línea con bordes duros totalmente. Y el primero que nos sale acá es lo mismo, pero con los bordes suavizados o difusos. Estos otros pinceles que vemos por acá, el tercero que sería copia del primero, ¿cómo actúa? Si usamos tableta gráfica y vamos apretando cada vez más, vemos que a medida de que nosotros apretamos el pincel se vuelve más grueso, y a medida de que nosotros aflojamos el trazo, el pincel se vuelve como que más fino. Es decir, que tenemos control sobre la presión del pincel en este. En el primero no lo teníamos. En el cuarto es lo mismo, es la copia del segundo, lo único que con este atributo agregado. Entre menos presionemos, más finito va a ser el pincel, y entre más presionemos, más engrosamos el pincel. Esto solamente si tenemos tableta gráfica. Si estamos pintando con mouse, pues no nos va a hacer valer la presión de la pluma. Lo mismo con los siguientes. Tenemos el pincel, acá el difuso, y si nosotros presionamos poco, la opacidad del pincel es menor, y si nosotros presionamos más, la opacidad es mayor. Igual con este, si presionamos poco, ahí estoy presionando poco y la opacidad del pincel es menor. Si ven, es como transparente. Si presiono más, pues la opacidad es mayor. En este caso no cambia el ancho del pincel o su forma según la presión, sino que es solamente la opacidad. Y los últimos son los dos atributos, tanto el ancho como la opacidad,
puntos. Tenemos nuestro lienzo en blanco de nuevo. Hemos entendido que hay pinceles que actúan según la presión que nosotros hagamos en nuestra tableta. Eso es importante saberlo porque ahora vamos a ver cómo configurar estos pinceles. Si nos vamos de nuevo al menú ventana y ahora vamos a lo que nos dice acá, ajustes del pincel, nos va a salir esta ventana de acá. Esta ventana de acá ya la habíamos visto en un video anterior. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Bueno, nos vamos a nuestra ventana de pinceles primero y vamos a elegir el pincel por defecto, el pincel duro de Photoshop. Aquí lo tenemos sin ningún cambio. Esto es lo que hace el pincel. Ahora nos vamos a ajustes del pincel. Nos abrirá esto y vamos a tocar el primero que tenemos aquí, forma de la punta del pincel. Aquí podemos variar el tamaño, el ángulo, la dureza, o sea, convertir esto en un pincel difuso. Aquí vamos viendo. Me he movido un poco porque vi que yo estaba tapando la previa del pincel. Ahora sí, por acá vemos la previa del pincel y cómo vamos cambiando, ¿no? Si le ponemos dureza 0, pues se nos convierte en un pincel difuso. Y si ponemos mayor dureza, se nos convierte en el pincel que teníamos. Ahora veamos dinámica de forma. Si le damos acá, automáticamente le aparece un check ahí de que lo hemos activado. La dinámica de forma es el atributo que nos permite, según la presión del pincel, cambiar el ancho de la punta de nuestro pincel. Es decir, si nosotros le ponemos acá en variación de tamaño, ahorita tiene 0%, nosotros le ponemos que lo queremos al 100% y que el control de la variación del tamaño sea según la presión de la pluma, nosotros vamos a generar esto. Y entre más presionemos, más va a ir cambiando aleatoriamente el tamaño de nuestro pincel. Ahora, si dejamos esto al 0 y solamente le ponemos presión de la pluma, lo que vamos a lograr es que entre menos presionemos el pincel vaya parejo pero más finito, y entre más presionemos el pincel va parejo sin esos grumos pero más grueso. Básicamente lo que veíamos en los otros pinceles. Igual podemos cambiar acá. Si nosotros lo que queremos es que con solo que presionemos un poquito el pincel se haga fino pero no tan fino como acá, entonces nosotros cambiamos el diámetro mínimo y le decimos que queremos un diámetro menor, ya un diámetro mayor al mínimo que tenemos ahorita. Es decir, acá, si ven, estoy presionando poco y al presionar mucho pues cambia solamente un poco. Vamos a ponerlo acá en diámetro mínimo y vamos a hacer con esto, solo con esto, quitándole la transferencia, poniéndole variación de tamaño 0 y diámetro mínimo 0, presión de la pluma en control. Vamos a hacer un pincel que parezca ser una pluma de tinta. Es decir, que nosotros podemos venir acá, pintar fino y luego presionar más, hacer grueso, hacer fino, hacer grueso. Y este pincel sería muy bien para entintar tipo manga, anime, dibujos del estilo así, o hasta cartoon. Entonces ya de un pincel básico hemos sacado un pincel que nos puede servir para entintar nuestros dibujos. Si nosotros le ponemos acá el suavizar, que ya lo habíamos visto en anteriores videos, podemos ayudarnos a entintar y de esa forma tener un mayor control de nuestro pincel. De igual forma podemos ir viendo, tocando y experimentando con las demás cositas que tenemos por acá. Yo los invito a que hagan un pincel, hagan su propio pincel a base del pincel por defecto del Photoshop, el circulito ese, el que yo agarré, y vayan cambiándole y vayan probando poquito a poco qué pasaría si por ejemplo yo le agrego dispersión al pincel. Si yo me voy aquí a dispersión y le agrego acá, ¿qué pasaría? Pues miren, tenemos un pincel texturizado, por ejemplo. Si yo le agrego más cantidad, ¿qué pasa?
pues la textura como que se pegan más. Yo le agrego menor cantidad y le pongo más disperso. ¿Qué pasa? Tengo un pincel de puros puntitos. Todo es cuestión de ir probando. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo agrego dinámica de color al pincel? En este caso, me pinta ahí cosas raras, la verdad. ¿Qué pasaría si yo, en vez de tener negro como color, le pongo un celeste acá y le pongo un rosa acá? Ahí vemos el efecto que tenemos en nuestro pincel. Experimenten, no tengan miedo. Todas estas configuraciones no es como que les va a desconfigurar el Photoshop o algo así. No, nada que ver. Si ustedes quieren volver al pincel normal, simplemente ustedes agarran de nuevo acá, le dan clic y ya tienen el pincel normal de Photoshop una vez más. En el caso de que ustedes hagan un pincel y lo quieran guardar, es decir, vamos a agregarle acá a nuestro pincel dinámica de forma, por ejemplo, le ponemos acá, vamos a ponerle dispersión y lo ponemos así disperso y queremos guardar este pincel, ¿no? Este pincel nos gusta. Entonces vamos a ponerle dinámica de color también. Ponerle dinámica de color. Vamos a ponerle también que se controle con la presión de la pluma. Que varíe entre el color frontal y el color de fondo. Y ahí lo tenemos. Tenemos ese pincel ahí, rosa con azules, con celestes. Está interesante el pincel y queremos guardarlo. ¿Qué hacemos? Una vez que ya tenemos esto, nosotros nos vamos acá, a este iconito que tenemos aquí. Y nos dice nuevo pincel. Acá vamos a poner pincel tutorial. Por ejemplo, le ponemos cualquier nombre, al que nosotros queramos. Le damos OK. Ojo que se nos va a guardar con el tamaño que nosotros estamos usando el pincel por defecto. Nosotros le podemos cambiar el tamaño una vez agarrado el pincel. Pero si que quieren dejarlo en un tamaño específico, pues lo hacen y luego le dan ahí y ya. Ahorita yo lo voy a guardar con el tamaño de 28. Incluir ajustes de herramienta. Nos dice ahí. No, incluir color si queremos que solamente ese pincel pinte de ese color y nada más de ese color. En mi caso no, en mi caso yo quiero poder jugar con los colores. Capturar tamaño de pincel en ajuste preestablecido, ahí le dan, eso no lo traía antes, pero le pueden dar y de una sola vez el pincel se les queda al tamaño que ya tiene. Yo no le doy más, yo solo incluir ajuste de la herramienta para que me guarde los cambios de acá y le doy OK. Ahora, ¿dónde encontramos nuestro pincel? Bueno, nos vamos a ventana, pincel de nuevo. Nuestro pincel va a estar por acá. Y nosotros nos quedamos con el mouse ahí, nos dice pincel tutorial, herramienta pincel. Nos sale el nombre que nosotros le pusimos al pincel. Ahora nosotros agarramos un pincel normal y OK. Agarramos nuestro pincel y miren nomás. Miren nomás. Ok chicos, otra de las herramientas que quiero comentarles el día de hoy es la herramienta que tengo seleccionada ahorita mismo. Y es la herramienta Zoom. Muchos sabrán ya cómo poner esta herramienta, cómo ubicarla y ya la habrán probado. Es una de las herramientas que lo tenemos en la mayoría de programas que se usan de Adobe. No, de hecho en todos creo yo, Y la mandamos a llamar con la letra Z. Nosotros le damos la Z y tenemos el Zoom, que es una lupa con un símbolo de más. Si nosotros teniendo esta lupita le damos clic y arrastramos hacia la derecha, nos acercaremos a nuestra imagen. Si le damos clic y arrastramos hacia la izquierda, nos alejaremos a la imagen. Fácil, sencillo y corto. Siguiente herramienta, la herramienta borrador. La mandamos a llamar en el teclado dándole a la letra E. Y la tenemos en la barra de herramientas por acá con este icono. La herramienta borrador es como un pincel, pero para borrar. O sea que tiene casi las mismas propiedades de un pincel. Y lo podemos configurar casi igual que un pincel. Es decir, si nosotros nos vamos a nuestra ventana de ajustes de pincel, podemos configurar nuestra herramienta borrador. Y también podemos elegir un pincel para que sea nuestro borrador. Por acá yo tengo una selección de pinceles que son pinceles que he ido recolectando con el tiempo. Y tengo la herramienta borrador seleccionada.
¿Qué pasaría si yo no quiero que mi herramienta borrador sea simplemente un círculo difuso? Y yo quiero que mi herramienta borrador tenga algo de forma textura. Pues le doy a uno de mis pinceles de textura, tengo por ahí, y como ven, ahí estoy borrando. Ahí estoy borrando utilizando la forma y las propiedades de ese pincel en mi borrador. De igual forma lo podemos hacer con otros pinceles y básicamente, como les decía, tiene las mismas configuraciones y puede agarrar los mismos atributos de un pincel de herramienta borrador. La siguiente herramienta sería el selector de color. Esto ya lo hemos visto indirectamente desde otros videos. Básicamente, como su nombre lo dice, es la ventana donde nosotros vamos a seleccionar el color que vamos a usar. ¿Dónde encontramos esto? En la parte baja de la sección de herramientas. Son estos dos cuadritos que tenemos aquí. Por defecto nos va a salir el cuadrito de arriba en negro y el cuadrito de abajo en blanco. Nosotros le damos doble clic al cuadrito de arriba y nos va a salir esta ventanita que tenemos por acá. Se llama selector de color. Y ojo, aquí nos dice color frontal. Solamente vamos a seleccionar el color frontal o el color primario que vamos a utilizar. Acá tenemos una barra con las gamas de colores, la cual podemos subirle y bajar esta flechita para seleccionar la gama en la que queremos elegir nuestro color. Por ejemplo, vamos en la gama de los azules. Dentro de la gama de los azules, nosotros acá podemos irnos hacia los blancos, hacia la saturación del color azul, ¿ya? O hacia lo oscuro acá negro. Entonces vamos a agarrar el color puro acá, por ejemplo, y le vamos a dar OK. De esa forma, si nosotros agarramos nuestra herramienta pincel, vamos a agarrar el pincel por defecto. Voy a cerrar todo esto que tengo acá. Vamos a agarrar el pincel por defecto de Photoshop y voy a pintar por acá. Y como ven, está pintando del color que yo seleccioné. ¿Qué significa el color de abajo? Que ahorita mismo lo tenemos en blanco. El color de abajo es el color secundario. El color secundario sirve para pinceles que actúen con este color. Sirve hasta para el borrador. Ojo, que si tenemos una capa, vamos a poner el color secundario en un rojo por ahí. Si tenemos nuestra capa acá bloqueada y nosotros elegimos el borrador, queremos borrar, ya no va a borrar en blanco. ¿Por qué? ¿Por qué no va a borrar el blanco? Nuestra capa está bloqueada y el borrador lo que dice: ah, perro, esta capa está bloqueada, no puedo borrar y mostrarte lo que está detrás. Entonces, ¿qué hago? Voy a mostrarte el color secundario que tenés elegido acá, ¿ya? Si nosotros lo tuviéramos en blanco, parecería que estamos borrando, pero no estamos borrando en realidad. En realidad estamos pintando con el borrador, entre comillas. Si nosotros tuviésemos esta capa sin desbloquear, ahí sí comenzamos acá y sí estamos borrando. ¿Cómo podemos ver eso que estamos borrando? Bueno, aquí como ven tengo una capa que se llama fondo. Esta capa voy a dibujarle algo de otro color, de un color verde. Le vamos a dibujar unas líneas acá a la capa fondo. Y como ven, solamente se logra ver lo que hemos borrado de la capa cuando la hemos desbloqueado. Si nosotros nos vamos a nuestra herramienta de mover y movemos, ya ven que aquí está comida la capa. Esa parte de ahí no existe de la capa porque ya la hemos borrado. Y donde nosotros borramos con nuestra capa bloqueada, simplemente nos iba pintando del color secundario. Creo que es un poquito confuso hacia la primera que lo escuchas, pero se puede lograr entender con la práctica. Así que vayan probando, igual vayan viendo qué pasaría si lo bloqueo, qué pasaría si no lo bloqueo, si tengo otro color de fondo, qué pasaría si uso el borrador, si uso el pincel. Y otra cosa, si tenemos nuestro color primario y elegimos un color secundario, en este caso va a ser un amarillito acá, nos vamos a la herramienta pincel dándole a la tecla B. Nuestro pincel va a pintar con el color que tenga en el cuadrito del color primario.
¿Cómo cambiamos rápidamente a nuestro color secundario? Con la tecla X. Si le damos a la tecla X, miren lo que pasa en los cuadritos. ¡Pum! Se han invertido. O sea que nuestro color primario ha pasado a ser el color secundario y nuestro color secundario ha pasado a ser nuestro color primario. Y ahora estamos pintando con el que era antes nuestro color secundario. Dentro del selector de color, si nos vamos, tenemos un poco de letras y números por acá. Si entendemos un poco de cómo va los porcentajes CM, Y, K, R, G, B y todas esas cosas, pues le vamos a entender a esto. Básicamente nos dice, este color que elegimos tiene 7% de C, que sería cian, 53% de M, que sería magenta, 94% de yellow, que sería amarillo, y 0% de K, que sería black o negro. Igualmente, todas estas propiedades que están acá. Y ojo, este que tenemos acá, ¿no? Con el hashtag numeral o como quieran decirle, es el hexagesimal. ¿Qué es el hexagesimal? El hexagesimal es un código de identificación de nuestro color. Es decir, que si nosotros ponemos este mismo código en otro programa que tenga un selector de color con hexagesimal, nosotros copiamos esto y lo pegamos, por ejemplo en Illustrator, exactamente el mismo color nos va a salir allá. La siguiente herramienta, y creo que debió de ser la primera en explicar, es la herramienta mover. La herramienta mover la mandamos a llamar con la tecla V y es la primera herramienta de la barrita de herramientas, es esa crucecita que tenemos ahí con flechitas. La herramienta mover hace lo que dice su nombre, mueve nuestras capas. Con la misma herramienta mover podemos darle en uno de estos puntos que nos salen acá. Si no le sale es porque no tienen activado esta parte de acá que dice mostrar controles de transferencia, que así se llaman esos puntitos. Si no lo tienen activado, pues les saldrá así. Podrán mover, pero no les va a salir los controles. Yo les recomiendo que le den ahí. Ya les sale esto. ¿Por qué? Porque aquí lo agarran y pueden transformar la imagen libremente. Ya le damos que no lo queremos transformar y ya. Ha llegado la hora de enseñarle un pequeño par de truquitos con el pincel. Bueno, no son truquitos, pero son cosas de que un principiante no se imaginaría o no las usaría. Pero nosotros, como queremos ser pros, vamos a utilizar esto que va a agilizarnos el trabajo a la hora de hacer una ilustración. Nos vamos a nuestra herramienta pincel. ¡Pum! Y mágicamente he aparecido al otro lado de la pantalla, porque aquí no estorbo. Ya con nuestra herramienta pincel seleccionada, lo que vamos a hacer es irnos al lienzo y dar al botón secundario. Si damos al botón secundario, automáticamente se nos abre el mismo panel de selección de pinceles que habíamos visto antes. Fácil, sencillo, podemos hacer lo mismo, cambiar el tamaño del pincel desde acá del panel, podemos cambiarle la dureza, elegir un pincel para hacer lo que nosotros queramos. Pero ese no era el truco. El truco es este. Cambiamos el tamaño del pincel sin irnos a un panel. ¿Cómo? Apretamos la tecla Alt, la mantenemos apretada, le damos al clic secundario, que en mi caso sería el botón de arriba de mi pincel, y le doy a la derecha, se hace grande, le doy a la izquierda, se hace pequeño, le doy arriba, menos dureza, le doy abajo, más dureza. Arriba menos dureza, abajo menos dureza, grande, pequeño. Lo entendimos, ¿no? Lo entendimos, correcto. Quedó ahí fácil. Para esos observadores que se dieron cuenta que al apretar la tecla Alt, teniendo el pincel seleccionado, sale otro icono, lo tenemos acá. ¿Qué es este icono? Este icono es el gotero. Actualmente nosotros tenemos un color amarillo naranja en nuestro pincel. Ahí lo tenemos. Pero ¿qué pasa si yo quiero este color de acá? Que son estos azules. Aprieto la tecla Alt, doy clic y se me ha puesto en el color primario el color donde he dado clic. Quiero estos verdes de acá, Alt, doy clic y aquí tengo. Quiero estos rojos de acá, Alt clic y lo tengo. Este es nuestro gotero para seleccionar los colores que tenemos en nuestro lienzo de manera rápida. Segundo truco. Sí, he dicho como 5 trucos, pero este va a ser el segundo. Parecido
al de Alt, clic secundario, ¿no? Para cambiar el tamaño del pincel. Pero en este caso ahora vamos a apretar Alt más Shift. Ahora vean, con el Alt cambiábamos al gotero, pero al agregarle Shift aparece un pequeño círculo con una cruz arriba de nuestro gotero. Nosotros damos clic derecho teniendo apretado Alt y Shift en la pantalla y nos saldrá este cuadro, que básicamente es una simplificación del selector de color. Mágicamente estoy de vuelta en mi lugar de siempre. Eso sería todo por el video de este día. Espero les haya servido, les haya gustado, les esté gustando esta serie. A mí me está encantando hacerla, la verdad. Ya saben que si les gustó el video, agradecería muchísimo que me dejaran un poquito de amor con un like ahí debajo, un comentario, compartan, no les cuesta nada, bebés. Vamos, vamos. ¿Te suscribís? Please. Ok, cabritos, ha sido todo por este video. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales que estarán ahí en la descripción. También que siempre estoy en directo en mi canal de Twitch. Últimamente estoy jugando mucho, pero también hago dibujitos de vez en cuando. Así que por ahí me pueden pasar a preguntar, a consultar, a decir lo que les pareció el video, a decir lo que ustedes quieran, siempre y cuando no sea malo, para que no se lleven un pan. Para mí ha sido un gusto y un placer Garisexual el haber estado un video más con y para ustedes. Yo soy Cuiva, su ilustrador irrelevante favorito, y nos veremos en un próximo video.